En esta preciosa hora quiero predicar un mensaje que se intitula El concepto, parte 2, ya que hace unos meses atrás, no sé cuántos, prediqué ese mensaje, el concepto, parte 1, y hoy vamos a predicar el concepto, parte 2. Cristo vive para siempre. Libro de Job, capítulo 1, y vamos a mirar el verso 8. Y luego nos trasladamos al libro de Job, capítulo 30, verso 23. Vive Cristo para siempre. En el libro de Job, capítulo 1, verso 8, la palabra de Dios dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese es el concepto de Dios. Ahora vamos a ver el concepto de Job, capítulo 30, verso 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Ahora lea el 22 y después lea el 21 y el 20. Lo vamos a leer de para atrás. Dice el 22: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. El 20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Padre, añade bendición a nuestra vida a través de tu palabra. Amén. Vive Cristo para siempre. Vamos a predicar sobre el tema el concepto, parte 2. Bien. En primer lugar, les quiero decir que la palabra concepto viene del latín conceptus, que significa concebir. Vive Cristo para siempre. ¿Qué significa entonces concepto? Concebir. Bien. Concepto, representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación. Concepto, opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona. Todo eso lo que he dicho es concepto. Está el concepto divino y está el concepto humano. Está el concepto que Dios tiene de usted y está el concepto que usted tiene de Dios. Está el concepto que usted tiene de mí y está el concepto que yo tengo de usted. Pero hay algo en común que tienen todos los conceptos nuestros, menos el de Dios. Y es que nuestros conceptos varían según el momento que se viva. O sea, nuestro concepto es que varía, y lo que hace variar el concepto de nosotros es precisamente el momento o la situación que estamos viviendo.
En el caso de Dios, Dios es invariable. Vive Cristo para siempre. Y cuando Dios da un concepto, o Dios tiene un concepto de una persona, ese es un concepto extremadamente valioso. Pero hay un problema, no en Dios, en los seres humanos. Los seres humanos nos gusta saber qué concepto tienen de nosotros. A los seres humanos nos gusta también decir el concepto que tenemos de los demás. Y de ahí que podemos decir, yo tengo de esa persona mi propio concepto. Y nadie se lo está preguntando. Alabado el nombre del Señor. Y en el caso de Dios existe otro problema. Y es que cuando Dios tiene un concepto de una persona, Dios no se lo anda diciendo. ¿Pensó en eso? Cuando Dios tiene un concepto de una persona, Dios no se lo anda diciendo. Y eso es un problema. No para Dios, obviamente, sino para nosotros, que queremos vivir siendo alimentados por el concepto que otros tienen de nosotros y que nosotros tenemos de los demás. Bien, sobre esa plataforma desarrollaremos este mensaje con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar por el concepto que Dios tiene de una persona. Job capítulo 1, verso 8. Por ahí vamos a comenzar mediante el Señor. Cristo vive, hermanos. Job capítulo 1, dice la palabra de Dios en el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Todo apunta que esta escena sucedió arriba en el cielo. Todo apunta a que esto sucedió arriba en el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Quién vino a esa reunión en el cielo? Satanás. Y es en el cielo, y es Dios el que toma la iniciativa para expresar su concepto. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás. Aquí hay varias preguntas. ¿Qué motivó a Dios a expresarle su concepto a Satanás? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué tenía Dios en su corazón para manifestarle a Satanás
el concepto que tiene de Jod y no decírselo a Jod. Que somos realmente los seres humanos a los que nos fascinaría saber qué concepto tiene Dios de nosotros. ¿O me equivoco? ¿No le gustaría a usted decirme, pastor, a mí sí me gustaría saber qué concepto tiene Dios de mí? ¿Sabe por qué? Porque a usted y a mí nos fascina saber el concepto que los demás tienen de nosotros. Y también porque a usted y a mí nos fascina tener un concepto de los otros seres humanos. Entonces, como nos gusta el concepto, por eso nos gustaría saber qué concepto tiene Dios de nosotros. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios jamás va a venir a decirle, hermano John Patiño, ¿quiere saber mi concepto de usted? Jamás Dios lo va a hacer. Alabado el nombre del Señor. Pero Dios sí puede venir donde mí y decirme, yo tengo este concepto de mi hermano John Patiño. Pero nunca va a ser un concepto malo. Nunca. Porque Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Ahora, yo quiero que veamos aquí por lo menos algunas cosas, más de una. Primera pregunta que le hace Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod? Y allí hay una coma, un descanso. Dios le está diciendo al diablo, usted en la tierra ha considerado a mucha gente, pero ¿por qué no ha considerado a mi siervo Jod? Importante pregunta. Usted no ha considerado a mi siervo Jod. Primera pregunta. Segunda pregunta: que no hay otro como él en la tierra. La reunión, ¿dónde está haciendo? En el cielo. Alabado el nombre del Señor. Número uno, no has considerado a mi siervo Jod. Dos, que no hay otro como él en la tierra. Dos. Tres, varón perfecto. Cuatro, varón recto. Cinco, varón temeroso de Dios. 6, varón apartado del mal. Ese es el concepto de Dios acerca de Jod. Pregunto, ¿valioso el concepto? Lo que quiera. Lo que quiera. Con un concepto de esos, usted y yo estaríamos dispuestos a poner la cabeza para que nos la corten. Hágale, papá, que para mañana es tarde. Con un concepto de esos, usted y yo somos capaces de soportar el problema más grande del mundo, como por ejemplo que se muera la suegra, o el suegro, o el cuñada, o el vecino, o la vecina. Podemos soportar lo que sea, una vez que sepamos esto. Con este concepto, usted y yo estaríamos dispuestos a caminar sobre vidrios, si fuera posible,
para venir a la casa de Dios. Con un concepto de esos, usted y yo no le negaríamos el diezmo a Dios nunca. ¿Sabe qué diríamos? Señor, tu palabra dice que ese sinvergüenza fariseo dijo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Señor, con ese concepto que usted tiene de mí, voy a ayunar 3 días a la semana y voy a diezmar el 20%. Seguro que usted sería capaz. Y no estoy trabajándole su cerebro, porque yo no soy psicólogo, aunque tengo un poco de psicólogo. Tengo un poquito de cada cosa, pero con un problema sin título. Pero no importa. Podemos tener un poco de cada cosa, aunque no tengamos título. Hasta un poco de loco también, pero sin título. Alabado el nombre del Señor. Pero hay un problema, que este concepto Dios nunca se lo contó a Job. Usted dirá, ¿y entonces por qué está escrito en el libro de Job? Es que el que escribió el libro de Job no fue Job. Job lo que hizo fue contar su experiencia. Y su experiencia fue pasando de una generación a otra, verbal. Lo que pasa es que un día Dios llamó a Moisés y dijo: por ahí hay una historia que la han ido contando, pero se ha ido distorsionando. Yo te la voy a contar como es. Y Dios le contó esta historia a Moisés. Y fue Moisés en primera persona, cuando ya Job no existía, que Dios le dijo el concepto que tenía de Job. Entonces Moisés, ni corto ni perezoso, la escribió. Y es así como usted y yo podemos saber el concepto de Dios acerca de quién, acerca de Job. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué Job nunca supo lo que Dios pensaba de él? Pregunta sin respuesta. Y tengo otra pregunta. ¿Por qué Dios no quiso que Job supiera el concepto que él tenía de Job? Pregunta sin respuesta. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a preguntas sin respuesta. Y yo tengo por aquí anotado en esta agenda, voy a ver si de pronto lo consigo. Tengo por aquí anotado 2 versículos de la palabra del Señor que nos van a dejar con la boca abierta. Y el primero, aquí se lo voy a leer. Dice: todos ellos vivieron por la fe. Estoy hablando de Hebreos capítulo 11, verso 13. En otra versión, a Reina Valera. Una versión distinta a la de Reina Valera. Dice: todos vivieron por la fe y murieron. Pero aquí viene lo que quiero que usted oiga: sin haber recibido las cosas prometidas. Quizá para usted esto no sea profundo, pero para mí sí.
Porque mire cómo la palabra de Dios dice aquí: todos ellos vivieron por la fe. Sin embargo, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Quién entiende eso? ¿Para qué Dios nos va a prometer algo si no lo vamos a ver? Entonces, no todo lo que Dios nos ha prometido lo vamos a ver. Para que nos vayamos bajando de la ¿qué? De la nube. Porque a veces nos subimos a una nube y creemos que todo lo que Dios nos ha prometido se tiene que cumplir. Este texto dice que no. Y tengo otro. Verso 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, atérrese, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Bueno. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Dios no está supeditado a nosotros. Nosotros estamos supeditados a Dios. Lo que somos se lo debemos a Él. Lo que seremos se lo seguimos debiendo ¿a quién? Y lo que Él no nos quiera decir, tiene todo el derecho para no decírnoslo. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué Dios no se lo reveló a Job? Dios no necesitaba revelárselo. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si Dios le cuenta esto a Job? Hubiera habido una altísima posibilidad que Job se hubiera creído más que los demás. Máxime en la posición en que Job se encontraba. Job era un rey entre los orientales. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Que Job era rey. La Biblia lo dice. Lo que toca es leerla. Pero la Biblia lo dice, capítulo 29 del libro de Job. Dice que Job era un rey. Y le digo algo, los 3 amigos que vinieron a visitarlo también eran reyes. O sea que hay cosas que a veces nosotros no las hemos descubierto. Pero Job era un rey. ¿Dónde lo dice? Job 29, verso 25. Ahí lo dice, clarito como el agua. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. ¿Quién era Job? Era el jefe. ¿Y qué es un rey? Un jefe. Pero por si nos queda alguna duda, dice, y moraba como rey
en el ejército como el que consuela a los que lloran. ¿Era rey o no lo era? ¿Era rey o no era rey? Ahí está. Job era un rey. Y como rey, ya usted sabe, todas las bendiciones que podía tener. Pero llegó un momento en su vida que llegó a creer 100% que Dios lo había dejado. Cristo vive para siempre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí, capítulo 29. Él nos lo cuenta. Y dejemos que sea Él mismo el que nos lo cuente. Dice, verso 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Ya no me guarda. Ya Dios no me guarda. Él creía 100% que ya Dios no lo guardaba. 2, verso 3: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Ya sobre mi cabeza no resplandece su lámpara. ¿Seguimos? Bueno, por si están aquí, ¿no? Porque a veces los hermanos me dejan el cuerpo aquí, se largan y se van. Entonces me toca a mí también, ¿no?, saber si estaban o están. Escucho la palabra. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad, ya no camino a su luz en la oscuridad. ¿Sí se va dando cuenta? Sigue diciendo, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba. Ya no vela. Ya el favor de Dios no vela sobre mi tienda. ¿Sí ve? Él pensaba que 100% Dios se había apartado de él. Y sigamos, por favor. Verso 5. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, ya no está conmigo. Wow. Wow. Ya no está conmigo el Omnipotente. ¿Seguimos? Cuando lavaba yo mis pasos con leche, ya no los puedo hacer. No tengo leche. No tengo lechita. La piedra me derramaba ríos de aceite, ya no me derrama nada. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, ya eso no sucede nunca. Soy un rey sin gloria. Los jóvenes me veían y se escondían, ya no pasa eso. Los ancianos se levantaban y estaban de pie, ya no pasa eso. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre la boca, ya no pasa eso. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a mi paladar, a su paladar, ya no pasa eso. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían
me daban testimonio. Otra versión dice, y los ojos que me veían me alababan. Ya no pasa eso. Dios se apartó de mí. Alabado el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿puede una persona mortal tener ese concepto de Dios? La respuesta es sí. Aquí está uno, vea. Aquí está uno. Aquí está una persona diciendo que Dios con él, cero. ¿Puede haber aquí algunos sentados? Pastor, Dios conmigo, cero. Vive Cristo para siempre. Dios conmigo, ya, stand-by. No hay nada, para mí ya no hay nada. Lo tengo clarito como el agua. Me toca cantar como Danilo. Hasta aquí me trajo el río. Dios conmigo, nada. Yo pregunto, ¿de dónde sacó Job este concepto de Dios? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué Job está hablando así? Sencillo. Acuérdese que nuestro concepto depende mucho del momento que estemos viviendo. Y el momento que estaba viviendo Job era tan cruel que el concepto que tenía de Dios era que Dios lo había dejado. Yo pregunto, ¿qué concepto tiene usted de Dios? El concepto que usted tiene de Dios ahora, hoy, depende mucho del momento que usted está viviendo. En otras palabras, por eso es que usted habla así. Por eso es que usted se comporta así. Por eso es que usted reacciona así. Por eso es que usted ha adoptado esa posición. Por eso es que usted se ha ido a ese extremo. Por el concepto que usted tiene de Dios, que depende más bien del momento que usted está viviendo a lo que Dios está pensando de usted. Alabado el nombre del Señor. Y hasta que no se rompa ese paradigma, hasta que no se rompa esa estructura, no va a pasar nada en la vida suya. Y le voy a colocar un solo ejemplo. El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo da media vuelta y se va cargado de dinero y se perdió en la distancia, su padre siempre venía y se paraba frente al camino por donde un día vio ir a su hijo. Y él decía, por ese mismo camino puede algún día volver mi hijo, a quien sigo amando tal y como lo amaba cuando estaba a mi lado. Me pidió la herencia, me abandonó, se largó, se fue, pero mi espacio en mi corazón para él sigue estando tal cual.
Y su padre siempre se paraba frente a ese camino con la esperanza de un día volverlo venir de regreso. En otras palabras, la actitud de su hijo no lo alteró a él. ¿Sabía usted que la actitud que usted ha asumido no ha alterado para nada a Dios? Parece que no lo sabe, porque no dijo amén. Alabado el nombre del Señor. Cuando el hijo pródigo reacciona, porque llega un momento en que él reaccionó, en otras palabras, volvió en sí. Dijo, oiga, venga. Él en la mente. ¿Y por qué estoy yo aquí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros viviendo lo más de bueno. Yo soy su hijo, él es mi padre. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué no nos preguntamos, qué hace usted ahí, enfrascado o enfrascada en ese concepto? ¿Por qué no mira dónde lo metió ese concepto? ¿Dónde lo tiene? ¿Será que Dios quiere que usted esté ahí donde usted está? ¿O será que Dios dice, tu puesto siempre ha estado aquí? No se lo he dado a otro, porque tengo la esperanza que algún día vas a reaccionar y el concepto que tienes de mí va a cambiar. Porque nos pica el oído por saber qué concepto tiene Dios de nosotros. Por eso, cuando el hijo pródigo vuelve, lo primero que se encuentra es con su papá. Pregunto, ¿por qué no se encontró con su hermano? Porque su hermano no lo esperaba. Su hermano no lo esperaba. Él dijo, chao, hasta nunca, hermanito, hasta nunca. Nos vemos en la curvita, hasta nunca. Pero su padre sí lo esperaba. Por eso, cuando él viene de regreso, al primero que se encuentra es con los brazos de su padre. Alabado el nombre del Señor. Pero en el hijo pródigo sucedió algo extraordinario. Y es que aunque estaba en la condición en que estaba, nunca pensó mal de su padre. El concepto de su padre se mantuvo inalterable. A pesar de que estaba caído, a pesar de que estaba prostituto, a pesar de que estaba llevado, el concepto que él tenía de su padre no cambió. Él siempre supo que el problema no era Dios. Él siempre supo que el problema era él. Porque cuando usted cree que la situación que usted está viviendo se la debe a Dios, está equivocado. La decisión que usted está viviendo se la debe a usted. Porque la palabra es inalterable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida y paz.
Entonces el problema no está en Dios. El problema está en quién, en nosotros. Y hasta que eso no se reconozca, no va a pasar nada. Usted seguirá estando aquí en el templo, pero como estatua de sal. Por ahí de vez en cuando viene una vaca y te lambe. Come un poquito de sal y se va. Usted va a estar allí como una momia. Usted va a estar ahí inservible, inútil. No porque sea esa la voluntad de Dios, sino porque ese es el concepto que usted tiene de Dios. Y mientras usted esté culpando a Dios por lo que le ha pasado, usted va a estar girando como un corcho en un remolino. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, ¿por qué Job está actuando como está actuando? Porque cambió de concepto de Dios. Cuando creyó que ya Dios se había apartado. Y cuando uno cree que Dios se aparta, entonces uno todo lo maneja humanamente. Por eso mire lo que él dice en el capítulo 30 y en el verso 10 al 11. Más bien al 12. Mire lo que dice. 30 del 10 al 12. Me abominan. Pero más antes no pasaba eso. A él siempre hubo gente que no lo quería. Pero él nunca se dio cuenta de eso. O nunca le dio importancia a eso. Porque no había cambiado de concepto hacia Dios. Pero cuando él cambia el concepto que tenía hacia Dios, por eso, él mire lo que dice, me abominan. ¿Acaso que usted come con los que lo abominan? ¿Acaso que usted es feliz por los que lo abominan? No. Usted no depende si la gente lo quiera o no. Me abominan. Se alejan de mí. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada. Aún de mi rostro no detuvieron la saliva. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Nada. Porque Dios, siempre el problema es ¿contra quién? Contra Dios. Qué duro, hermano, cuando uno culpa a Dios de todo lo que le pasa. Si no le pagan, es que Dios le dijo al patrón que no me pagara. Alabado el nombre del Señor. Si nos duele por aquí, Dios mandó un demonio para que por aquí me puñaleara. Coja juicio, hermano. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, siempre culpando a Dios. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. En otras palabras, Dios es el culpable de que la gente me tire escupa. ¿Por qué? Porque él se bajó de cobertura solito. Empezó a culpar a Dios de lo que le estaba pasando. Y sigamos, por favor. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Pero ¿quién es el populacho? Sencillo. Populacho, escríbalo. Anótelo. Populacho, conjunto de personas del nivel social y cultural más bajo. ¿Quién es el populacho? Son todas las personas del nivel social y cultural más bajo. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿por qué yo tengo que depender del conjunto social de personas y cultural más bajo? ¿Por qué?
porque cambié de concepto que yo tenía acerca de Dios. ¿Y por qué hemos cambiado de concepto? Hemos cambiado de concepto por el momento que estamos viviendo. Por eso es que Job dice en el capítulo 30, verso 20, clamo a ti y no me oyes. Yo pregunto, ¿será que Dios no oye? ¿O será que Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo? ¿Cuándo usted quiere la respuesta de Dios? ¿Cuando usted clame o cuando llegue el tiempo de la respuesta de Dios para usted? Escúcheme, escúcheme. Le voy a colocar un solo ejemplo. Zacarías y Elizabeth se casaron. Querían tener un hijo y nada. Se lo pidieron a Dios y pasaron más de 40 años y nada. Yo pregunto, ¿no los escuchó Dios? Sí. ¿No escuchó Dios la oración? Sí. ¿Se agradó Dios de la oración? Sí. ¿Era la voluntad de Dios responderles? Sí. ¿En el tiempo de Zacarías? No. ¿En el tiempo de Dios? Sí. Por eso, cuando vino la respuesta de Dios a los 40 años, y en el altar el ángel le dice, tu Elisa va a quedar embarazada. Digo, ¿y cómo? ¿Y cómo va a ser eso? Si ella ya es una viejita y yo muerto ya. Ya yo no arranco. ¿Por qué no me la respondió cuando yo arrancaba? Ah, está muy alzado. Queda mudo. ¿No das cuenta? Está muy aletoso. Queda mudo. Hasta que se cumpla lo que le dije. Usted sí va a poder. Y la viejita también va a poder. ¿No das cuenta? Alabado el nombre del Señor. Ustedes se ríen. Pero es que Dios responde no cuando usted pida. ¿Sabe cuándo Dios va a responder cuando usted pida? En el milenio. Ahí sí. Dice, antes que clamen responderé yo. Pero aquí, clamemos y esperemos. Que todo lo queremos así. Para lo suyo sí así. Y para lo de Dios, como la nieta mía. Yo le digo, nietica. Para que Dios nos responda así de una. Pero para que cuando pueda, yo te aviso, Señor. Bueno. Escuche la palabra. Clamo a ti y no me oyes. ¿Será verdad lo que está diciendo Job? No, es mentira. Dios sí lo oía. Dios sí lo escuchaba. Lo que pasa es que lo que Job estaba clamando, tenía Dios su tiempo para dárselo. Con esto le responde Dios a alguien aquí. Lo que usted está pidiendo, Dios sí se lo va a dar, pero en el tiempo de Él, no suyo. Escójalo. Uno sabe cuando es con uno. Uno sabe cuando es con uno. Lo que usted me está pidiendo, sí se lo voy a dar, pero cuando llegue el tiempo para yo dárselo. Respondida la pregunta, clarita como el agua. Me presento. Y no me atiendes. En otras palabras, Job llegaba, Dios, aquí está tu hombre.
Y Dios, aquí estoy ocupado en otras cositas por aquí. Y José daba cuenta. José daba cuenta que Dios como que tenía su cosita con él. No era eso. Es que Dios tiene su tiempo para todo. Me presento y no me atiendes. Y aquí viene lo más duro que una persona pueda decir de Dios. Y dice el verso que sigue: te has vuelto cruel para mí. Qué duro es que una persona hable así, hermano, de Dios. Dios, tú te has vuelto cruel para mí. Wow. ¿Se habría vuelto cruel Dios? Igualito que los hermanos con el pastor. Qué pastor tan cruel. Sacó las ovejitas de Santana del grupo. Si no se independiza, la iglesia no crece. Si no se independiza el grupo, no adquieren su propia responsabilidad. Aunque tenga que haber un cruel. ¡Qué cruel! Mis respetos con ese pastor. ¿Cruel? Un pastor que los albergó aquí 2 años, que los cuidó, que les ministró. ¿Cruel? Pero la gente dice que yo soy cruel. Bueno, Dios te ha vuelto cruel para conmigo. Bueno, no soy yo solo, menos mal. Y dice la palabra del Señor: estás utilizando tu poder no para bendecirme. Estás utilizando tu poder no para sacarme en victoria. Estás utilizando tu poder para aplastarme. Wow. Wow. Como dijo un gringo, re wow. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. En otras palabras, ya no valgo nada. Alabado el nombre del Señor. Mira, hermano, ¿desde cuándo acá uno reclama derechos? Verso 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor. ¿Qué es lo más lindo de una persona? Su dignidad, ¿o no? Y si Dios permite que nos la quiten, ¿qué de eso? ¿No dice San Pablo que él le sirve a Dios por buena fama y por mala fama, por honra y por deshonra? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que yo no valga un peso para alguien? No tiene nada. A mí eso no me mueve, ni me aflige, ni me entristece. Porque yo sé a quién he creído. Ahora, dice el verso 23, porque yo sé, qué concepto tan malo, que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente. Dios lo deja que hable. A veces Dios nos deja que hablemos. Capítulo 40 del libro de Job. A veces Dios nos deja que hablemos porque para hablar sí somos re buenos. Vamos de casa en casa, sí, el pastor es cruel. Por él es que no me levanto. Por él es que no puedo progresar, claro. La agarró conmigo, oigan a mi tío. Y dele con eso.
Y dele con eso. Y aquí dice la palabra en el verso 2 del 40. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio pelear con Dios? Qué linda la palabra, hermano. ¿Es sabio estar culpando a Dios? ¿Es sabio agarrarla con Dios? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y más no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que cerremos ese pico. Wow. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vea. Que le ponga cierre a la boca. Que esa etapa que usted está viviendo, usted la necesita. Pero eso sí no le gusta. Que a usted no se le puede olvidar que yo soy el alfarero y que usted es el barro. Y si yo quiero quitarle esa oreja torcida, se la quito. Que le duela. Y voy por esa verruga. Y sé que le va a doler, pero de que le quito esa verruga, se la quita. Dios puede hacerlo. Antiguamente, cuando no habían esas cosas que se usaban para que una mujer diera a luz más rápido, pitocin creo que se llama. Como no había pitocin, entonces a las pobres mujeres se les pasaba una toalla y se les decía: mija, muerda pero hágale. Dios le dice a alguien aquí: muerda pero aguante. Espere. Espere. No es la voluntad largarse. No es la voluntad de Dios cambiar de médico. Muerda y espere. Acepte el proceso. Dígale: Dios, gracias por la palabra. Me duele, pero métala en los tuétanos porque la necesito. Eso sí, te lo garantizo. Vas a reír, pero a su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 42. Hay cosas que Job no conocía y Dios quería que las conociera. Hay cosas que usted no conoce y Dios quiere que las conozca en carne propia. Otra vez 42:2. Yo conozco que todo lo puedes. Wow. Cambió el concepto. Qué linda la palabra. El concepto nuestro cambia de acuerdo al momento que estamos viviendo. Yo conozco que todo lo puedes, pero antes no lo conocía. Y como no lo conocía, hablaba como hablaba. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Wow.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en otras palabras, Señor, no hay cosa más buena que lo malo que tú me estás permitiendo. Señor, no hay cosa más dulce que ese tarrito de hiel que estoy chupando. Es amargo en mi boca, pero aquí adentro es dulce, Padre. Aquí adentro va a matar toda plaga, todo parásito, toda lombriz, todo orciurus. Poder en la sangre de Cristo. El concepto. Afortunadamente, el concepto nuestro cambia de acuerdo al momento que vivimos. Pero yo creo que este momento es para decirle a Dios, gracias por todo lo que estoy viviendo. La culpa no es tuya, la necesidad es mía. Aleluya. Aleluya. Tranquilo. Y en cuanto a tus amigos, si no van y le piden perdón a mi siervo Job, y si no van para que él ore por ustedes, los voy a quebrantar. Ah, no, tranquilo, mi padre, tranquilo, vamos. Job, aquí estamos. Ay, qué lindo, hermano. ¿Y qué era lo que Dios quería? Capítulo 42, verso 10. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros? Aunque la prueba venga disfrazada de payaso. Aunque el dolor, aleluya, nos alcance, siempre será para bien. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¡Qué lindo! Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprenda a amar a los que te han hecho daño. Cuando eso suceda, comenzaré a bendecirte. Incline la cabeza. Padre, gracias por esta palabra. El concepto. Señor, inmensamente agradecido estoy con tu palabra. Aquí estoy, a la merced tuya. Recibe la gloria por todo.